Bueno, hola dude, seguimos con ejemplos acerca de grupos. Si tú no sabes lo que es un grupo, dejaré un link en la descripción del video. Sea G el conjunto de todas las aplicaciones, quiere decir funciones, de A, B, de R en R, quiere decir de los reales en los números reales. Esto es que utilizamos números reales y la respuesta debe ser un número real. Definidas por T de A, B, utilizando la variable R, quiere decir que esta es como que fuera nuestra variable X, y estos dos números, este va a ser la pendiente y este va a ser el intercepto en Y, que son estos dos. Para todo número real R, A, B pertenecen también a los reales, y A es distinto de 0. ¿Por qué? Ya que si A es igual a 0, ya no tendríamos una función lineal, sino una función constante. Se define la operación, en este caso, como la composición de funciones. Recordemos que la composición de funciones es como sustitución. Para probar que es un grupo, lo que debemos hacer es probar 4 propiedades. La primera propiedad es cerradura. Para la propiedad cerradura, decimos, para todo T, A, B y T, C, D, que pertenecen al conjunto de funciones, en este caso nombraré a nuestro conjunto como T, entonces T de A, B operado con T de C, D también debe de pertenecer al conjunto de funciones. Esto lo que nos está indicando es que si yo opero dos elementos, o sea, dos funciones, estas dos funciones tienen que ser otra función. Esto es lo que nosotros tenemos, pero recordemos que nuestra operación es la composición T de A, B compuesto de T, C, D. Y todo esto es con respecto a la variable R. Entonces, por definición, esto sería igual a T de A, B de T de C, D de R. O sea, este pasa a ser variable de este. Luego, esto es esto mismo que tenemos acá, solo que cambia C, D. Sería igual a T de A, B, y esto pasaría a ser como nuestra variable R, esta parte, o sea, C multiplicando R más D. Porque recordemos que esto que está aquí es la definición que nos dan de nuestra función lineal. Luego podemos observar esta parte. Voy a hacerlo acá para que quede mejor. Esta parte, esta sería como nuestra variable R. Nuevamente, por esta definición, la A va a multiplicar a todo esto. Esto va a ser A multiplicado por CR más D. Y a esta variable, nuestra variable, como quien dice R, le vamos a sumar B. Luego hacemos propiedad distributiva quedando ACR más AD más B. Aquí voy a hacer una pausa para que se pueda notar que esta parte de aquí y esta parte de acá pasa a ser de la siguiente forma. Digamos que A por C nos va a dar un número, como cuando tú multiplicas 2 por 3, te da 6. Entonces, la idea acá, que estamos multiplicando dos números, y la respuesta que nos da es un número E. Copiamos la variable, y luego sumamos esto, y decimos que nos da una respuesta F. Pero, ¿qué pasa? Esto que está aquí es una función similar a esta. Entonces,
Si nosotros operamos dos elementos de este conjunto, nos van a dar una función también. Por lo tanto, este grupo es cerrado. Ahí está. Esa es la primera propiedad. Pasamos a la segunda, que es la propiedad asociativa. Asociatividad. Para la propiedad asociativa tomamos tres elementos, T de A, B, luego T de C, D, y el siguiente es T de E, F. Vamos a decir que cada una de estas va a ser igual a una variable para no trabajar con tantas variables. Esta va a ser igual a F, esta va a ser igual a G y esta igual a H. De la misma manera, debemos de trabajar la composición de funciones y recordemos que la propiedad asociativa lo que nos dice es que si tenemos F compuesto de G, en este caso, o si decimos F operado con G, la respuesta de esto al ser operado con H tiene que ser igual a F operado con G operado con H. Sabemos que F representa esta función, G representa esta otra función y así sucesivamente. Además, estas funciones que nosotros tenemos acá están siendo operadas por la operación de composición. Entonces, en vez de escribir el asterisco, tenemos que escribir F compuesto de G compuesto de H. Y acá nuestra variable R. Acá de la misma manera, sería F compuesto de G de la composición de H de R. Ahí está. Haciendo las operaciones de composición queda lo siguiente. Primero componemos esto. R pasa a ser variable de H, quedando así F compuesto de G, acá de H de R. Igual, acá de la misma forma, este pasa a ser variable de este, F de G compuesto de H de R. Luego, en los paréntesis tenemos otra composición, quedando así F compuesto de G de H de R. O sea, esto pasa a ser la variable interna de G. Y acá sería F de G de H de R. Y como podemos ver, son iguales. Por lo tanto, está comprobada la propiedad asociativa. La propiedad número 3 es la propiedad del elemento neutro. La propiedad del elemento neutro lo que dice es que para todo T de A, B, o sea, todo elemento que pertenece al conjunto, el conjunto que son todas las funciones T, existe un elemento E. Este elemento pertenece al conjunto de funciones también, o sea, E es una función tal que si nosotros componemos, recordemos que el círculo es por composición, que si nosotros componemos esta función nos va a dar nuevamente T de A, B. Pues, ¿qué función es esta? Esto quiere decir que E es igual a la función 1,0. Y esta función es R, o sea, la función identidad.
por algo recibe el nombre, porque si la operamos, al momento de hacer la composición siempre vamos a conseguir esta función. Nos hace falta la propiedad número 4, es la propiedad de inversos, o el elemento inverso. Los elementos inversos dicen que para todas las funciones o todo elemento que pertenecen al conjunto, en este caso T, existe T, B inverso, o sea, este es el inverso de este otro, tal que T de A, B operado con T inverso de A, B va a darnos el elemento neutro, que el elemento neutro es la función 1,0, T de 1,0. Vamos a suponer que esto, T de A, B inverso es igual a T de X, Y. Y vamos a operarlo con T de A, B operado con T de X, Y nos va a dar T de 1,0. Solo sustituí esta parte, tenemos esto, el inverso, y lo sustituí por esta función, que es lo mismo, solo que puse X, Y para poderlo trabajar sin el inverso. Ahora, esto es una composición T, A, B compuesto de T, X, Y de R, tiene que darnos T de 1,0 de R. La composición que tenemos acá va a ser T de A, B, este pasa a ser la variable acá podemos sustituir, ya que sabemos que es la función identidad, la cual es R T de A, B, este por definición es XR más Y igual a R. Ahora hacemos otra vez la composición multiplicando A por nuestra variable y sumando B. A de XR más Y más B tiene que ser igual a R. Hacemos propiedad distributiva quedando AXR más AY más B igual a R. Hasta este punto, esta parte que está acá, AX tiene que dar 1 y AY más B tiene que dar 0 para que puedan ser iguales. Entonces, tomando e igualando cada término, sabemos que AX debe ser igual a 1 y que AY más B tiene que ser igual a 0. Resolviendo cada una, esta parte, la A pasa por el otro lado, está multiplicando, pasa a dividir, quedando A a la menos 1. O, de esta forma, 1 sobre A, luego X es igual, aplicando propiedad de exponentes, A la menos 1. En esta parte resolvemos, quedando AY igual a menos B. La A está multiplicando, pasa a dividir. Va a quedar, aplicamos la misma propiedad para que no nos quede sobre A, sino que sea A inverso. Va a quedar menos A inverso por B. Para que se cumpla, que nos dé el elemento de identidad, nuestra función inversa debe ser la siguiente. Función inversa. T de X, solo vamos a ir sustituyendo en esta fórmula a la menos 1, coma, Y es menos A la menos 1, B. Y esta es nuestra función inversa.
Y observemos algo más. Está definida y pertenece al conjunto de funciones. ¿Por qué? Porque esto que está acá es una función. Acá lo dice, esta es una función. De igual manera, acá tenemos una función. ¿Por qué? Porque son números reales. Y como A es distinto de 0, entonces al aplicar el inverso sigue estando definida. Como ya hemos comprobado las 4 propiedades, hemos demostrado que el conjunto de funciones mediante la operación de composición es un grupo. Bueno amigos, si les gustó este video, por favor darle like, compartir y suscribirse.